Hola. Mientras pensaba en esta incierta situación en la cual vivimos, me vino a mente una conversación que tuve con mi mamá poco después de su retiro. Por años, ella había estado hablando del momento en que ya no tendría que ir a trabajar. Y se quejaba, por ejemplo, de cuánto detestaba atravesar el tráfico de Lima. O de la flojera que le causaba tener que levantarse temprano todas las mañanas, día tras día. Algo que había hecho por más de 35 años. Y hablaba además de todas las cosas que haría una vez retirada. Y así, entre quejas y añoranzas, finalmente llegó el día de su retiro. Pero después de que muy merecidamente dejó de trabajar, en lugar de hacer todas esas cosas de las que había hablado, cayó en una rutina en la que no salía de casa ni veía a nadie. Así que un día hablé con ella y le dije, pero mami, si esto es lo que has esperado por tantos años, disfrútalo. Pero como suele suceder con tantos procesos internos, lo que yo pensara o dijera tenía poca importancia, porque no era una simple cuestión de voluntad o de decisión de disfrutar esta nueva etapa de su vida. Es más, estaba deprimida e investigando el tema encontré que muchas personas se deprimen luego de su retiro. Y uno de los motivos responde a esa extraña e intensa relación que tenemos con la vida y la muerte, con Eros, el dios griego del amor y deseo, y Tánatos, el ser que la mitología griega veía como la personificación de la muerte no violenta, que a diferencia de las muertes inesperadas, todos la conocemos y esperamos como lo que es, algo inevitable e ineludible. Finalmente, ¿qué es estar vivo sino la posibilidad de sentir, de experimentar la vida? El Eros. ¿Cuál es su opuesto sino la ausencia de esto? La muerte, el Tánatos. Y aquí algo para reflexionar. Estamos acostumbrados a decir que hay que celebrar la vida, que eso es lo que debemos hacer. Pero somos una sociedad que a la vez venera la muerte. Tenemos ejemplos obvios, como el Día de los Muertos, pero hay otros ejemplos que, aunque evidentes, no son tan obvios. Pensemos por un momento en la figura de Jesús, en la fe cristiana. No nos centramos en su nacimiento, aunque lo celebramos, ni en el periodo de su vida en que difundió sus ideas, sus enseñanzas, aunque las estudiamos. Nos enfocamos en su muerte, de sobremanera en su muerte. Jesús en la cruz, Jesús crucificado, Jesucristo. Incluso mencionamos su muerte cuando lo nombramos. Esta polaridad entre nuestro amor por la vida y nuestra obsesión por la muerte está presente en mitologías y religiones antiguas y modernas, y más recientemente en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. En muchas instancias es la cercanía de la muerte la que nos hace sentir con más intensidad la vida. Y percibimos esto. De algún modo lo entendemos. Lo intuimos como, por ejemplo, el motor que impulsa a los atletas de alto riesgo, esa adrenalina de estar cerca de la muerte. Se evidencia en el éxito del periodismo sensacionalista, así como en nuestro gusto por el morbo, ese que muchos consumimos como entretenimiento. Si no, fijémonos en las películas de zombies y las series de asesinos en serie. Fíjense, hace poco más de un mes, cuando las noticias en torno al COVID-19 alertaban de la urgencia de la situación, pero la crisis aún se sentía distante en Latinoamérica, noté que mi mamá se iba mostrando cada vez más entusiasmada con la vida. Y se lo comenté. Me dijo, es que los psicólogos dicen que presenciar, ver calamidades, nos causa emoción, nos excita, nos revitaliza. Claro, le contesté, porque nos recuerdan nuestra propia muerte y de cara a Tánatos nos aferramos a Eros. La pandemia que vivimos ha dejado en evidencia esta polaridad elemental y que muchas veces da impulso al hedonismo, esa búsqueda intensa del placer. Interesantemente, uno de los antónimos del hedonismo es mortificación. Fíjense sus componentes léxicos, son moro mortis, muerte, y facere, hacer. Hacer muerte, hacer nada, hedonismo y mortificación, eros y tánatos. Y tomando esto en cuenta vamos a ver muchas y diversas reacciones ante la coyuntura que vivimos. Personas que se depriman ante la cuarentena,
frente a personas que busquen saturar sus sentidos con comida o bebida y así sentirse más vivos. O personas que expresen amor y cariño, pero también ira y miedo. Ayer precisamente un amigo que vive en Barcelona me pasó una editorial del periodista español Jordi Barbeta titulada La caída del Imperio Americano y la Tercera Guerra Mundial. Interesantemente, pese a su titular sensacionalista, lo cual me parece un poco irresponsable dada nuestra coyuntura y los niveles de ansiedad por los que estamos pasando, esta columna de opinión no menciona la Tercera Guerra Mundial dentro de su cuerpo de texto. Se centra más bien en señalar lo que el periodista ve como una falta de liderazgo de Occidente. Por un lado, de ciertos países de la Unión Europea, pero sobre todo de Estados Unidos, a quien acusa de darle la espalda al mundo. Para comenzar, su editorial tiene algunas inexactitudes, en particular alrededor de la realidad que vivimos en Estados Unidos. Pero lo más importante es que deja ver entre líneas lo que está al corazón de las palabras de este periodista español. Como ciudadano de España, se siente, junto a su país, abandonado por el mundo y asustado. Y es de entender. Pero lo que Jordi parece olvidar es que en casos de emergencia, lo primero que nos dicen es asegurarnos que estemos en posibilidades de ayudar. Si alguien se está ahogando, así sea a tu costado, primero asegúrate de que tengas tu situación bajo control y que el otro esté suficientemente tranquilo, además, para dejarse ayudar. Y de ahí recién intenta ayudarlo. Si estás en un avión y se pierde el oxígeno por alguna avería, como nos dicen antes de despegar, ponte primero la mascarilla tú antes de ponérsela a la otra persona. Los países con capacidad y la responsabilidad de ayudar van a tener que estabilizar su situación antes de ayudar a otras naciones. Dicho eso, siendo estadounidense y viviendo en Estados Unidos, debo decir que agradezco de alguna manera que estemos pasando por esta crisis antes que Latinoamérica. Porque sintiendo el problema en carne propia, la premura en este país por encontrar un tratamiento y la vacuna es aún mayor. Y encontrados estos, todo el mundo se beneficia. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es seguir con nuestro día a día, muchos de nosotros en cuarentena, y tratar de recuperar aunque sea un poco de la normalidad. En todo caso, regresando a esta conversación que tuve con mamá después de su retiro, entendí que lo que le había chocado tanto era cerrar su ciclo de productividad económica y verse a un capítulo más cerca de su epílogo. Y sí, es un epílogo al que todos vamos a llegar, pero generalmente solo nos preocupa cuanto más cerca lo percibimos. Y ojo, que desde mi perspectiva el retiro no tiene por qué ser el inicio del final. Una de mis heroínas es Eleanor Coppola, que con 82 años estrenó su primer largometraje de ficción. ¡Qué maravilla! Pero lo que le aconsejé en ese momento a mi mamá fue lo siguiente. Le dije que hiciera las paces con su mortalidad. Es más, que imaginara su muerte, que la llorara y una vez desahogada que volviera a vivir. El punto es este. En momentos de incertidumbre en que se nos recuerda nuestra mortalidad, tengámonos compasión y permitamos que surjan los sentimientos que tengan que surgir. Pero también entendamos que cada día de vida es un regalo, porque la vida es preciosa. En estos tiempos, a veces corremos el riesgo de olvidar lo milagrosa que es la vida. Corremos el riesgo de deshumanizarnos con tantos números y estadísticas, olvidando que cada uno de esos números representa una persona, una familia, un grupo de amigos que está de duelo. No permitamos que eso nos pase. Me va a encantar ver tus comentarios. Te espero.